Permítanme ver qué pasó. Recording is on. A ver, entonces no están... nadie está viendo la pantalla. Digo, la pantalla en blanco dice números complejos, de hecho. No se ve, profe. Ok, entonces voy a detener y volver a compartir. Es que me parecen, a ver cuál es la correcta. Tengo dos aquí. Me dicen cuando aparezcan. Me dicen si aparece, ¿no? Correctamente. Ya aparece, pero en la diapositiva de números complejos. Muy bien, está bien. Sí, debe decir números complejos en la parte de arriba. Sí, esa es. Muy bien, entonces voy a... Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Les decía que vamos a ver la representación de los números complejos. La representación de los números complejos se presta a que se haga de manera natural en lo que conocemos como el plano cartesiano. Acuérdense que cuando ustedes localizan un punto en un plano, lo localizan en un sistema cartesiano en donde tenemos el plano XY, que queda definido por dos ejes perpendiculares. Al horizontal le llamamos el eje X y al vertical le llamamos el eje Y. Entonces, en este caso, los números complejos se pueden representar en ese mismo tipo de plano, nada más que aquí le vamos a llamar el plano complejo. Y en la parte que conocemos como el eje X, pero le podemos seguir llamando eje X, porque acuérdense que podemos escribir un número complejo como una suma de una parte real y una parte imaginaria. Lo podemos escribir como z igual a x más y, ¿no? Entonces, podemos, voy a escribir aquí sobre la diapositiva. Como podemos escribir un número complejo en esta forma, ¿no? Como z, nos escribe aquí muy bien. Voy a ocupar aquí la pluma. Se regula, no estoy viendo. Tenemos aquí que podemos escribir un número complejo. Dejó de compartir De y se escucha esta muy forma, ¿no? trabado. Más tarde, se escucha muy trabado. Un momento, tal vez. Pero se está compartiendo todavía. ¿Están viendo la Sí, ahora sí. diapositiva? ¿Me escuchan bien o siguen escuchándome intermitente? Tal vez aquí hay que hacer algún ajuste aquí en el software. Pero no es ¿Me constante, escuchan? ya la escuchamos bien. Ok. A ver, de todas formas le voy a cambiar aquí un parámetro para que no suceda eso. Okay. Ahí está. Okay. Bien, entonces les decía que como podemos escribir un número complejo como
en la forma X más Y, donde X es la parte real y Y la parte imaginaria. Entonces, podemos representar gráficamente en un plano cualquier número complejo eh, de la misma forma en que representamos puntos en un sistema en dos dimensiones en un sistema cartesiano, ¿no? Nada más que aquí el eje X me va a representar el eje de los números reales y el eje Y me va a representar el de los números imaginarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí representar un punto en este plano que vamos a llamar ahora plano complejo, si queremos representar en este plano complejo un número complejo que sea z igual a x más y, ubicamos el punto xy, el punto que tenga coordenadas xy en este plano. Por ejemplo, aquí supongamos que aquí tuviéramos en este punto xy, que tuviéramos aquí la coordenada x en el eje x y la coordenada y sobre el eje y. O sea que tendríamos que, voy a ir aquí, tendré aquí con mi, como que tengo cierto retraso en lo que quiero que vean y lo que estoy viendo yo. Les decía que aquí, creo que no están viendo lo mismo, un momento. Para que vean el cursor. Entonces, si quiero representar un número de la forma x más y, lo puedo representar en el plano de esta forma. Como ubicaría un punto con coordenadas x, y en el plano cartesiano, en donde esta coordenada x va a ser la proyección del punto sobre el eje x y y, la parte imaginaria del número complejo, va a ser la proyección de este punto sobre el eje y. Así como exactamente igual como localizamos puntos en el sistema cartesiano, ¿no? Cuando hablamos de puntos en un plano, nada más que ahora, teniendo en cuenta que la coordenada x es la parte real y la coordenada y es la parte imaginaria. Entonces, este punto me representaría al número complejo x más y. Por ejemplo, el punto 5, 3, aquí tendríamos a lo largo del eje x 1, 2, 3, 4, 5 y en el eje y tendríamos 1, 2, 3. Entonces, el punto 5, 3 en este plano complejo nos estaría representando al número complejo 5 más 3i, que también lo podemos escribir como 5 más i3, ¿no? Entonces, esta es la forma en que vamos a estar representando a los números complejos pues, en el plano complejo, ¿no? Siendo un poco redundante, ¿no? En el plano complejo. Pero bueno, no es la única forma de representar un número complejo. Esa sería la forma, digamos, por llamarla de alguna forma de representar un número complejo, ¿no? Cuando lo escribimos en la forma x más y. Pero también hay otras formas de representar los números complejos y de hecho la más usual en cuestión de lo que ustedes van a ver en su maestría, puede ser que sea esta forma, ¿no? Que es la forma polar de representar un número complejo. La representación polar tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Estamos representando en el plano complejo, cada punto del plano complejo me representa un número complejo y a su vez cualquier número complejo yo lo puedo representar en el plano complejo. Noten que para representar un número complejo, precisamente en el plano complejo, yo lo que necesito nada más es su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Si yo conozco la parte real y la parte imaginaria, entonces ya puedo ubicar el punto asociado, ¿no? Pero resulta que cada punto en el plano complejo también queda completamente ubicado por la distancia del punto al origen, que aquí denotamos con una R, y por el ángulo que forma la línea que une el origen con el punto respecto al eje real.
Noten que este punto yo lo puedo definir completamente si doy sus coordenadas X y Y. Es decir, si doy la parte real y la parte imaginaria, ¿no?, del número complejo. Pero también este punto yo lo ubico completamente si doy la distancia del origen al punto más el ángulo que forma esta línea de unión entre el punto y el origen hacia el punto. Entonces, dando estos valores de R y θ, también me sirven para especificar completamente ese punto, y es otra forma de representar el número complejo, ¿no? Es decir, ese número complejo X más Y, también lo puedo representar yo de otra forma. Y vamos a ver cómo es. De forma natural, podemos recordar aquí de trigonometría que si yo tengo este punto XY, trazo una línea desde el origen al punto. Y entonces vamos a tener, trazamos la línea que une el origen al punto, y luego esta línea precisamente sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que yo puedo completar de estos, ¿no? La Y, que es la parte imaginaria, sería lo que me diría este cateto de aquí para acá, para el triángulo rectángulo, y el otro cateto sería el cateto que va desde aquí hasta acá, que sería, vean que coincide con... Entonces aquí yo tengo un triángulo rectángulo, tengo aquí el ángulo, tengo R, que es la hipotenusa, y entonces en vez de escribir el número complejo Z en la forma rectangular, X más Y, acuérdense que Y sobre R sería cateto puesto entre Profesor, está muy hipotenusa, distorsionado. ¿no? Y sobre R del seno, despejamos, es lo que tenemos aquí, ¿no? R, esa es la definición, es el coseno de la X sería. O sea que este número está distorsionado. Bueno, se mejora el audio. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, voy a cerrar estas ventanas, tal vez está... ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor. ¿Puede Bueno, repetir lo mientras que que algún dijo momento anteriormente? pierde... sí, escucho un sonido de fondo, pero creo que no es aquí. Sí, les comentaba que entonces, de acuerdo con la definición de las funciones trigonométricas, el seno y el coseno, cuando tenemos aquí un punto ubicado, este punto X y Y me representa al número complejo X más Y. Podemos completar aquí un triángulo rectángulo en donde notamos que la distancia que va desde el origen al punto, que llamamos aquí R, sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, y los catetos serían la Y, que sería la parte imaginaria, la Y, y
X sería el otro cateto, ¿no? El valor del otro cateto es X, sería la parte real. Entonces, de las definiciones de las funciones trigonométricas, el seno y el coseno, con este triángulo rectángulo, notamos que y sobre r es el seno, ¿no? O sea, es y sobre r sería el seno, y entonces de aquí, si despejamos y, sería y igual a r por el seno de teta. O sea que sería el coseno es el cateto adyacente entre hipotenusa, que sería el cateto adyacente sería X entre la hipotenusa R. Tendríamos esta relación, sería el coseno de teta. Entonces, X sobre R es el coseno de teta. Y entonces tendríamos X igual a R por el coseno X más Y. Lo podemos escribir sustituyendo X por R coseno de teta y Y por R seno de teta. Noten que aquí voy a escribir entonces en vez de X lo sustituyo por R coseno de teta. Esto es X, ¿no? Lo estoy poniendo como R coseno de teta y luego más Y por Y, pero Y es R por el seno de teta. Y entonces vean cómo escribo Z. Tengo como R que multiplica a coseno de teta más I por el seno de teta. Y entonces escribirlo en una forma que nos Profesor, resulta sí muy es súper conveniente distorsionado muy seguido, ¿no? y ya no vemos la Resulta presentación. que esta suma del coseno exponencial e a la y teta es el seno, cuando vemos la parte de cálculo, ¿no? Como un exponencial por relación. Están perdiendo ahí la señal, a ver, si es así, porque, a ver qué está pasando. Antes de cambiar de conexión, ¿estuvieron escuchándome bien? Sí. Sí, antes sí se escuchaba mejor. Sí, o sea, empezó cuando me cambié. Ah, ok, yo los escucho bien, pero entonces de aquí para acá algo está pasando, de aquí para allá. Bueno, al menos ya sé que es la conexión para no volver a usar esto. Creí que iba a mejorar aquí un poco, pero bueno. Bueno, entonces nada más aquí para... No, voy a cerrar aquí nada más, de hecho para... Y entonces, el jueves voy a volver a la otra conexión mejor de forma permanente. Aquí me siguieron, aquí en el cambio que hice de la forma Z igual a X más Y, o sea, de aquí. Ah, se cambió. A ver, ¿qué diapositiva están viendo? No sé si están viendo lo mismo que yo. Forma polar de un número complejo. Ah, muy bien. Entonces, sí me siguieron aquí de esta expresión de la forma X más Y. O si hay duda aquí en algún paso que no me han escuchado bien, la cambié por R coseno de teta y la Y la cambié por R seno de lo que hice fue agrupar, ¿no? Como R aparece como factor común, lo puse R que multiplica al coseno de teta más Y por el seno de teta.
Y les comentaba que esta suma del coseno más i por seno tiene esta definición. Lo podemos escribir como el número e elevado a la i por teta, ya en más de una materia. Resulta muy conveniente trabajar, de hecho, de esta forma, más con esta forma exponencial que como suma de senos y cosenos. Y entonces, por eso aparece esta fórmula aquí, esta última, ¿no? Que está aquí. Podemos escribir entonces un número complejo, x más y, como el coseno de teta más i seno de teta, lo podemos escribir como esta exponencial. Y entonces, voy a borrar aquí. Podemos dejar el número z como r por e. ¿Estamos bien hasta aquí? No, no sé de dónde sacó la E. La e, ok. Vamos a ver. Sí, en este caso la estoy dando como una definición. Les comentaba que, bueno, hasta la factorización, hasta esta factorización, vamos bien. Esta que está aquí. Mande. Noten que aquí nada más factoricé, ¿no? O sea, para brincar este paso para acá. Oh, Eh, bueno. Estamos bien en este paso en estos tres primeros. Sí, profe, nos quedamos en la factorización y creo que en la parte donde z es igual a r por exponencial y teta es ahí donde En estos, los tres primeros numerales, por ejemplo, es la primera ¿ah? factorización de lo de r coseno, Hasta eso aquí. sí. Sí, Y como r seno de teta, y luego factoricé porque aparece r en las dos partes, ¿no? sí, ahí Por sí. eso queda r por el coseno de teta más i seno de teta. Sí. Ujú. Muy bien. Sí. Aquí. Muy bien. Entonces, esto tómenlo como una definición por lo pronto, ¿eh? O sea, esto que está entre paréntesis, el coseno de teta más i seno de teta, eh, pueden tomarlo aquí por lo pronto como una definición. O sea, que coseno de teta más i seno de teta es igual que e a la i teta. O sea, que siempre que ustedes vean e a la i teta, eso es una suma de un coseno más la unidad imaginaria por el seno. Si cambian de signo, cambia de signo también aquí. O sea que si ustedes tienen e a la más menos y pues esto siempre va a ser positivo, pues también. Sí, seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Exponencial y el seno y coseno, ponemos el exponencial y lo escribimos de esta forma. Más o menos. Más o menos. Sí, sí. Ya mejor. Un momento. ¿Ya? Ok. Pero sí quedó claro esto último. Sí.
Sí, muy bien. Aquí lo estamos tomando en este momento como una definición exponencial, ¿no? Bueno, entonces, son las 5:30, no sé si creo que tienen otra clase enseguida, ¿verdad? Entonces, pues lo vamos a dejar por lo pronto hoy aquí, y bueno, en la siguiente clase ya sé que funciona mejor la otra conexión para no tener este tipo de dificultades de audio, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar entonces el siguiente jueves. De todas formas, si surge alguna duda que ahorita se le esté pasando, con toda confianza al inicio de la siguiente clase pueden preguntarme. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, hasta luego. Gracias. Muy bien, hasta luego. Profesor, nosotros también No hay de vamos qué, a tener saludos. acceso a la grabación. Sí, de hecho se las voy a compartir.